Buenas noches, queridos hermanos, amigos. Estamos en el tercer programa tratando el tema de la ansiedad y sus invitados como es la angustia, el estrés y el miedo generalizado. Antes que nada, vayamos en oración al Padre pidiéndole sea Él quien dirija nuestras vidas y que ahora nos dé un remanso de paz esta noche para escuchar de qué manera su palabra nos ayuda a tratar la ansiedad. Padre amado, te damos gracias por este momento, te pedimos escuches nuestras voces clamando a ti. Humildemente te pedimos tomes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, que seas tú quien traigas pensamientos renovados para que tengamos esa paz que solo tú sabes dar. Amado Padre, te damos gracias por la maravillosa obra que has hecho mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien por su sacrificio nos da la posibilidad hoy de ser llamado Hijo tuyo. Padre bueno, venimos ante ti, tus hijos, pidiéndote nos llenes de tu verdad y tu luz. Señor bendito, danos paz y tranquilidad esta noche y en todos estos días. Señor, te pedimos nos ayudes y también a aquellas personas que sufren del dolor, de la ansiedad o la depresión. Padre, tú sabes que las luchas contra esas emociones negativas solo pueden llevarse a cabo con tu ayuda. Señor, ayúdanos a controlar estos pensamientos y danos consuelos. Padre, te pedimos por todos quienes estén atrapados en la tristeza y falta de gozo, en el miedo, en la ansiedad, que seas tú quien nos ayudes a superar cualquiera de estos problemas, gloriándote en nosotros y en nuestra restauración. Hermanos, gracias por acompañarnos en este tercer programa sobre las respuestas bíblicas que Dios nos da para la ansiedad, la depresión. Quizá conoces a alguien que padece de ansiedad, angustia, depresión, o quizás sea usted mismo. Si siente que es incapaz de pensar con claridad, dormir tranquilo, si en algún momento se siente paralizado para actuar y todos estos pensamientos están afectando la vida de cada uno de nosotros, vayamos a Dios. Queremos decirte en primer lugar que Dios desea llenar tu vida de su presencia y de paz. Que aprendamos a descansar en el amor redentor que nos da. Dios nos ama. Recuerda que tanto nos ama que nos salvó del pecado y esos efectos devastadores que teníamos a causa de Él. Dios nos envió a Jesucristo para tener una relación de comunión, sanando nuestra alma y nuestro espíritu. Miren, aunque algunos estemos orando, si no descansamos en la comunión verdadera con Cristo Jesús nuestro Salvador, no tendremos la paz que anhelamos. Pablo nos dice en la primera carta a la iglesia de Corinto, versículo 13, que aunque hablase en lenguas humanas y no tenía amor, de nada sirve. También aunque tuviéramos fe, pero no tuviéramos amor, nada somos. Entonces entendamos que si no poseemos el amor por nuestro Creador, no tenemos nada. La primera respuesta de la palabra de Dios para tratar nuestras emociones negativas es entender que el Creador del universo, el que puso en movimiento todas las cosas, se preocupa por nuestras necesidades y nuestras vidas. Hay una palabra que debemos de empezar a meditar ahora y es confianza. ¿Confianza en qué? Hermanos, en la obra de Cristo en la cruz. Aceptar que Él controle nuestras vidas y confiemos que lo que ocurre está en su control y que todas esas cosas operan para bien de los hijos de Dios. La comunión con el Señor resucitado es nuestra alegría diaria, es la fuente de nuestra fortaleza en todo lo que hacemos. Entendamos algo, si crees en Jesús, podemos tener una relación cercana con Él y con ello disfrutamos su paz y presencia por siempre. Como creyentes, tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es Pablo hablando a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Por ello, mientras caminamos en una relación con Él, realizando las obras que Dios nos da por hacer, tendremos un derramamiento de gozo divino en nuestros corazones. Juan 15:11 nos habla que habrá gozo en nosotros y esto será cumplido. A ti que me escuchas esta noche, quizás tengas hijos, o si eres hijo, piensa en tus padres. ¿Cuán profundo es el amor por ellos? ¿Qué padre ante un hijo temeroso no va y lo consuela con su amor? Cuanto más nuestro Padre, cuyo amor es incomprensible por su inmensidad. Entonces, si sabemos que Dios te ama y me ama, nosotros podemos permanecer conscientemente en esa relación de amor con Cristo. Es mediante el amor, cimentados precisamente en ese amor, que ya podemos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Ahora que estamos comprendiendo este principio, te pido, pongamos un momento para agradecer a Dios su amor. Padre, sé que eres mi Padre y yo tu Hijo. Te pido, como ese Padre amoroso que eres, que me consueles en estos momentos de profundo temor. Sé que tú lo harás esta noche y me darás la paz que tú mismo me has prometido. Clamo a ti, Padre, por ella. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Ahora quizás tú me preguntes, ¿y cómo puedo tener esa relación verdadera, llena de gozo con Dios? La respuesta es la siguiente: hasta que le hayas entregado todas tus necesidades, tus miedos, tus deseos, incluso las iras, el resentimiento y amargura a Él, en ese momento podemos descansar en Él con un corazón lleno de gratitud por su redención y por su amor. En el programa pasado hicimos un ejercicio. Pedimos que recordaras un suceso fuerte en cada una de tu vida, que te hubiera traído un problema en el cual pensaste no tendría solución o no podrías superar. Es más, yo hoy te pediría que pudieras anotarlo y hasta ponerle fecha. Quizás no exacta, pero en qué año ocurrió. Ahora yo te pido que pienses en cómo la mano de Dios dio la solución o te dio fortaleza para afrontarlo. Mira, si haces este ejercicio después a solas y recuerdas por lo menos 5 problemas, observarás que pasaron cosas que incluso consideras milagrosas. Dios obrando claramente en tu vida. Entonces una pregunta final sería: ¿por qué ahora estás temeroso, no estás confiando en aquel que te ha demostrado fidelidad y ayuda siempre? Por eso confiemos en Dios y en su control de todas las cosas y permite que Él gobierne tu vida. Muchas veces queremos tratar de solucionar cosas que no están en nuestro control y eso nos trae angustia. En otras ocasiones tememos perder cosas que atesoramos mucho: el empleo, los bienes, la salud, la familia. Dios quiere que confiemos en Él y que pongamos por sobre todas las cosas el amor y la salvación que nos da como producto de ese amor. Entendamos ese amor tan grande que nos permitió su salvación. Cuando descansemos en su presencia, no lucharemos con Él para tener el control. Él lo tiene. Cuando verdaderamente confiamos en Dios, abandonándonos en fe, que Él nos sustentará y cuidará, viene el gozo. Él tiene planes de bien para nuestras vidas, no lo olvides. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Es la palabra de Dios misma que te dice esto. De la misma forma, los hijos de Dios podemos fortalecernos hoy, pues los pensamientos de Dios para nosotros son buenos. Él desea ayudarnos y bendecirnos, pero debemos buscar su dirección, escuchar su voz y vivir en obediencia. En el transcurso de la vida enfrentaremos dificultades,
pero también veremos a su debido momento el cumplimiento de cada una de las promesas que hayamos recibido de Dios. Hermano, hermana que me escuchas, tú lo sabes, la vida es demasiado corta para tener miedos, recelos, envidias, preocupación por bienes materiales. Es demasiado corta para hacer otra cosa que no sea confiar en Dios, adorarlo y permitir que su alegría llene nuestras vidas. Pasemos a un tratamiento de Dios para las emociones negativas. Leamos Efesios 3:14 al 16. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezcas con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Caigamos de rodilla, elevemos una oración a Él que es todopoderoso y que creó todo lo que existe, y pidamos en oración que nos fortalezca por medio de su Espíritu. Hay una palabra que atenderemos en estos momentos: abandono o entrega total. Me gusta utilizar la primera palabra, pero no confundamos esta palabra con dejar de hacer lo que pudiera correspondernos. El abandono o la entrega total es ese estado en donde, en profunda confianza y unión de nuestra alma al conformarse con la voluntad de Dios, dejamos que las cosas ocurran a voluntad del Padre. Es confiar que lo que ocurre no es por una voluntad arbitraria e injusta, sino que lo que está pasando es controlado por una sabiduría divina. Agustín de Hipona escribió: Dios es tan bueno que inclusive los males les sirven para el bien. No habría permitido a los malos producirlos si no hubiese podido utilizarlos por su soberana bondad, es decir, ponerlas al servicio de su designio de salvación. Hermanos, es entender que nosotros somos la arcilla y Él es el alfarero, y que seremos hechos una vasija que guardará todas las bendiciones de Cristo en ella. Es saber lo que dice el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. El versículo 15 dice: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Y el 17 señala: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Alabemos al Señor, que nuestra boca sea, porque el Señor abrió nuestros labios. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que debemos transformar nuestras mentes a través de Cristo. De esta manera seremos receptores de las misericordias de Dios. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptables a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Repetimos las palabras finales: transformándonos mediante la renovación de la mente. Y esto significa un nuevo pensamiento entregado a Dios. Como dice Lucas 22:42, no se haga mi voluntad sino la tuya, son palabras del Señor. Y es la negación del yo que hace que seamos ante Dios destinatarios de todo lo que Él es. Dios nos creó para estar unidos a Él en armonía, para que nuestras vidas funcionen sin problemas. Mira, hermano, al realinearnos a la voluntad perfecta del Padre, es decir, al estar en obediencia a los principios de Dios y su palabra, estamos siendo restaurados al diseño original que Él nos hizo. El hombre natural no entiende las cosas de Dios, pero nosotros sí. De hecho, nos dice la palabra que tenemos la mente de Cristo.
Segunda de Corintios 4:14 nos dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, locura, no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, aquel que es renovado por el Señor, nacido de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y dice el verso 16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A qué se refiere el tener la mente de Cristo? En que tenemos la capacidad para conocer los pensamientos de Dios mediante su palabra que nos ha dejado en las Escrituras. El Señor puede hacer que entendamos las verdades reveladas a medida que nosotros le entreguemos toda nuestra confianza y toda nuestra vida. El propio Señor nos irá dando mediante el Espíritu Santo la guía hacia la verdad y nos enseña a ser esperanzados y regocijados en agradecimiento a nuestro Creador. Hace muchos años me tocó ver un accidente automovilístico, hermanos, donde murieron unas personas muy jóvenes. Aquellos que unos minutos antes los veía yo llenos de vida, un segundo después estaban muertos en el asfalto. Nuestra realidad es esa. La vida es finita, la vida en este mundo. Nuestra vida en esta tierra terminará algún día. Pero la vida eterna es posible para quienes esperan en Cristo. Entonces, ¿no es ya la promesa de esa vida eterna en gozo, la esperanza más firme para estar nosotros en este momento gozosos? Si nos enfocamos en la vida eterna en lugar de la existencia temporal, Dios nos enseña ya cómo mantener nuestra vida en comunión con Él mismo. Segunda de Corintios 4:16 nos dice, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermanos, Jesucristo sanó a un leproso, Mateo 8:3. Sanó al criado del centurión sin acercarse al lecho del enfermo, Mateo 8:13. Sanó a la suegra de Pedro, Mateo 8:15. Calmó un mar violento, Mateo 8:26. Sanó a un paralítico, Mateo 9:7. Sanó a una mujer que había estado enferma por 12 años, Mateo 9:22. Resucitó a una pequeñita, Mateo 9:25. Echó fuera espíritus inmundos, Marcos 1:25. Sanó a un hombre poseído por un demonio en un cementerio, Marcos 5:15. Convirtió agua en vino, Juan 2:9. Sanó a un hombre que había sido paralítico por 38 años, Juan 5:9. La respuesta de Dios el día de hoy hacia lo que tú tienes, a lo que yo tengo, es posible en todos los sentidos. Hermanos, confiemos en nuestro Señor. No tengamos temor. Terminemos con una historia que está en Primera de Samuel 17. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla. Saúl respondió reuniendo las tropas israelitas cerca del valle de Elá. De modo que filisteos e israelitas quedaron frente a frente, separados por el valle. Pero había un campeón filisteo de Gat, se llamaba Goliat, y salió entre las filas de este ejército para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Dice la escritura que medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una cota de malla hecha de bronce, que solamente eso pesaba 57 kilos. Tenía puesto protectores en las piernas, llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba
casi 7 kilos. Esta imagen de este campeón filisteo, si la tuviéramos enfrente, sería terrible. Y Goliat, sabedor de lo que provocaba, se detuvo y gritaba mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón. Ustedes no son más que siervos de Saúl. Se sentía tan ufanoso de lo que era que dijo: elijan un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas los escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Esto lo hizo en muchas ocasiones. Seguía atemorizando durante 40 días, cada mañana y cada tarde. Pasaba dándose aires delante del ejército israelita. Influía temor. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselo deprisa a tus hermanos. Y ya sabemos la historia. David, que pastoreaba, dejó las ovejas al cuidado de otro pastor, salió, llegó al campamento cuando precisamente estaban estos gritos de guerra. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y fue para allá. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón, salió entre las tropas filisteas. David lo escuchó gritar de estas acostumbradas burlas. En cuanto las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. David fue quien hizo la hazaña. Sabemos la historia. David mata a Goliat. No se preocupe por este filisteo, dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, le dijo Saúl. Pero David insistió. Dijo: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, incircunciso. David tomó 5 piedras lisas, las metió en su bolsa, armado con una vara de pastor y su honda, luchó contra el filisteo, dándole muerte. La victoria, el triunfo está relatado en la Biblia. ¿Qué podemos entender, hermanos? Que ese gigante son nuestros miedos. Ese gigante es el enemigo que tiene que estar por muchos días tratando de influir miedo. Esa es su labor. El enemigo viene a mentir, a destruir, pero tiene que darnos mentira y muchos caemos en sus mentiras y olvidamos las promesas de Dios, que Él nos sustentará. Así es el miedo y la angustia, es un pensamiento recurrente que viene hacia nosotros, como Goliat, que por tantos días llegaba a influir miedo. Pero hermanos, tú por muy pequeño que te sientas, ya eres vencedor en Cristo Jesús. Y hoy puedes tomar, en lugar de una honda y unas piedras, la palabra de Dios que te sustenta. 365 veces dice la palabra de Dios: no temas. Y esa promesa está vigente. No temamos, porque el enemigo pretende influirnos miedos, incluso con pensamientos que sacamos de la nada, con pensamientos que no ocurrirán, pero eso nos provoca angustia. Terminamos esta noche animándote a que confíes en Dios. Él nos ha prometido una paz que no es de este mundo. Él nos ha prometido siempre sustentarnos. Nunca nos faltará nada de su provisión, porque en su providencia divina Él tiene el control. Y si quizás hoy tienes un problema que no entiendes y que te provoca angustia, recuerda lo que dice la carta a la iglesia de Roma,
capítulo 8, versículos 28. Que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien, a los que conforme a su propósito somos llamados. Si tú eres un hijo de Dios, toda situación que ocurra abona para nuestra salvación. Si es una prueba, nos templa, porque Dios nos va formando día a día. El Espíritu Santo del Señor nos va santificando. Y esta prueba te hará un mejor cristiano, te hará una mejor persona, porque podrás echar todas tus cargas en Cristo Jesús. Hermanos, oremos para terminar dándole gracias a Dios, porque Él cumple sus promesas, porque Él es fiel. Amado Padre, te damos gracias por este momento, por la bendición, Señor. Entendemos que tú tienes el control de todo. Te pedimos, Señor, que nos sustentes. Te pedimos, Señor, que renueves nuestra mente, que tengamos la mente de Cristo para que podamos entender tu palabra, que entendamos que nunca nos has dejado solos, que siempre ha ocurrido algo maravilloso, que nos ha sacado del problema o que nos ha dado fuerzas para soportarlo. Gracias, Padre, por tu maravillosa bondad, por tu infinita misericordia y por tu gracia soberana. Te amamos, Señor nuestro.